Ya vamos a profundizar un poquito más en el tema de química. En sí, ¿qué es la química? La química no es más que la ciencia que estudia la materia. O sea, cómo está compuesta, cuáles son sus propiedades, cómo se transforma, cuáles son los cambios que sufre, cuáles son las reacciones que sufren los átomos y la molécula. Otra definición más sencilla es que la química estudia la transformación en todas las dimensiones de la materia en otras sustancias nuevas. Hay muchas definiciones de lo que es la química, pero lo que hay que tener claro es que la química lo que hace es transformar la materia. Bien, y ahí mismo tenemos que tener claro qué es la materia. Lo veremos más adelante, pero la materia es todo lo que podemos tocar, percibir, sentir, transformar. El viento no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. El agua, la madera, la ropa, los alimentos, los metales, etcétera, etcétera. Todo eso es materia. Y para que tengan un ejemplo más acabado, la química lo que hace es transformar esa materia. Por ejemplo, el oro. El oro es un metal precioso que se encuentra nativo. Luego ese oro lleva un proceso de extracción, de remover muchas toneladas de roca, triturar la roca y extraer esos pequeñitas cositas que son muy diminutas, que casi ni se ven, para luego entonces transformar ese oro en una prenda preciosa, en un anillo, en una cadena, en un arete, etcétera, etcétera. O por ejemplo, la ropa, el algodón. Se siembra el árbol, se recoge el algodón de la flor del árbol. Luego eso se lleva a una industria y se procesa y se hacen las ropas, las telas de algodón. O el papel, que se hace de la celulosa de los árboles. Se traen los árboles, se trituran y luego se lleva a un proceso químico industrial de blanqueamiento de la hoja para tener diferentes tipos de hoja, hoja blanca, un poquito más oscura, de mayor calidad, de menor calidad. Y a eso es lo que llamamos química, a la transformación. O por ejemplo los plásticos. ¿eh? Los plásticos, reciclar el plástico para luego hacer, no sé, algún tipo de vasija plástica, botella plástica, mucha silla plástica, mesa plástica. A eso es lo que se llama transformación de la materia. ¿De acuerdo? Y a eso es lo que se le llama química. Ahora bien, para sus grandes estudios, la química se ha dividido en dos áreas muy específicas. Existen otras, pero se han dividido en dos muy específicas, que son la orgánica y la inorgánica. ¿Qué es la química orgánica? Bueno, la química orgánica se define como aquella que estudia los compuestos derivados del petróleo, o mejor y mayor específicamente, aquellos compuestos que poseen cadenas de carbono, como lo dice su presentación, por ejemplo, el gas propano. El gas propano se extrae de petróleo, CH3, CH2, CH3. Si se fijan, tiene una cadena de carbono de tres átomos de carbono enlazados. A eso le llamamos química orgánica. La acetona, por ejemplo, la que usamos para limpiar el esmalte de las uñas, o el alcohol etílico, por ejemplo, que es el que se trae de la fermentación de la caña o de los azúcares, ¿no? Para tomar. Pero ¿cómo yo identifico un compuesto orgánico? Sencillo, mirando la estructura del compuesto y ver si tiene una cadena de carbono. Tan sencillo como eso. Por el contrario, la química inorgánica se le conoce como la química industrial, la química sintética, y se define como la
que estudia los compuestos que no poseen cadenas de carbono, como por ejemplo el amoníaco. Si se fijan en el ejemplo de la presentación, el amoníaco es NH3, lo que tiene es nitrógeno e hidrógeno, no hay carbono, pero puede haber uno, pero uno no es una cadena. Por ejemplo, la síntesis del ácido sulfúrico, H3CO4, el estudio del cloruro de sodio sal común, el cloruro del tetracloruro de carbono. Por ejemplo, ese último compuesto llamado tetracloruro de carbono tiene un carbono, pero no tiene una cadena. Entonces no es un compuesto orgánico, es un compuesto de naturaleza inorgánica. Espero que esta presentación ustedes puedan identificar un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico. Continuamos con la definición de lo que es la materia. Esta presentación es una presentación de un ejemplo para que ustedes vean cómo es que se encuentran los átomos de la materia en sus diferentes estados. Por ejemplo, fíjense los átomos en el primero: átomo de hidrógeno, átomo de oxígeno y átomos de bromo. Un poquitito separado, ¿verdad? Más separado. Por lo general, cuando están muy separados es porque esa materia es gaseosa. En el estado gaseoso, los átomos siempre están muy dispersos. Es el ejemplo del lado izquierdo de la presentación. En el centro, por ejemplo, tenemos la molécula del agua, ya un poquito más unida porque es el estado líquido en el que se encuentran. Y el del lado derecho, cuando están en estado iónico, que son los iones, ya es sólido. Cuando está en el estado más sólido, está mucho más unido, mucho más empaquetado, mucho más entrelazado. O sea, para que entiendan, en el estado sólido los átomos están muy empaquetados, muy unidos, vamos a decir, muy estrechos, y es difícil separarlos, muy difícil. Ya en el estado líquido, que es el que está en el centro, está un poquito más alargadito por los enlaces, que lo vamos a ver más adelante en el otro tema. Y en el estado gaseoso es cuando los átomos ya están mucho más dispersos porque la molécula absorbe energía y tiende a dilatarse la masa, y por tanto tienden incluso a ser muy ligera. Por eso es que el oxígeno eh, se queda en el área así muy deambulante. Continuamos con la definición de lo que es la materia. Esta presentación es una presentación de un ejemplo para que ustedes vean cómo es que se encuentran los átomos de la materia en sus diferentes estados. Por ejemplo, fíjense los átomos en el primero: átomo de hidrógeno, átomo de oxígeno y átomos de bromo. Un poquitito separado, ¿verdad? Más separado. Por lo general, cuando están muy separados es porque esa materia es gaseosa. En el estado gaseoso, los átomos siempre están muy dispersos. Es el ejemplo del lado izquierdo de la presentación. En el centro, por ejemplo, tenemos la molécula del agua, ya un poquito más unida porque es el estado líquido en el que se encuentran. Y el del lado derecho, cuando están en estado iónico, que son los iones, ya es sólido. Cuando está en el estado más sólido, está mucho más unido, mucho más empaquetado, mucho más entrelazado. O sea, para que entiendan, en el estado sólido los átomos están muy empaquetados, muy unidos, vamos a decir, muy estrechos, y es difícil separarlos, muy difícil. Ya en el estado líquido, que es el que está en el centro, está un poquito más
alargadito por los enlaces, que lo vamos a ver más adelante en el otro tema. Y en el estado gaseoso es cuando los átomos ya están mucho más dispersos porque la molécula absorbe energía y tiende a dilatarse la masa y por tanto tienden incluso a ser muy ligera. Por eso es que el oxígeno eh, se queda en el área así muy deambulante. En pocas palabras, materia es todo lo que nos rodea, como por ejemplo un lápiz, un animalito, una bacteria, el viento, un celular, la misma persona, un coche, un árbol, etcétera. Todo es materia. Bien, la materia está formada por elementos y los elementos son la unidad fundamentales de los compuestos. Esto es importante, tienen que aprendérselo muy bien. Los elementos son la unidad fundamental de los compuestos. O sea que un compuesto está formado por uno o dos o más elementos, como por ejemplo hidrógeno, oxígeno, calcio, hierro, litio, etcétera, 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 etcétera. Los símbolos. Los símbolos no es más que la representación de los elementos, o sea, cómo los elementos se representan. Los elementos se representan en letras mayúsculas y minúsculas. Mayúscula para aquellos elementos que fueron los primeros elementos, básicamente aquellos elementos que conforman la vida humana, como es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera. Y las minúsculas son aquellos que luego fueron descubiertos después y para poder diferenciarlo entre uno y otro, se le tuvo que agregar una letra minúscula a la derecha. Por ejemplo, es el caso del oxígeno y osmio. Ambos empiezan con oxígeno, pero uno tiene una S que significa osmio y el otro un oxígeno normal. De todas maneras, no pueden confundir la letra pequeñita de la derecha con que son dos elementos diferentes. No, no son dos elementos diferentes, es un solo, ¿de acuerdo? Los compuestos se definen como la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua. El agua solamente tiene dos elementos. No me refiero a la cantidad, sino a cuáles elementos tiene. Solamente tiene hidrógeno y oxígeno. Fíjense en el cloruro de sodio, NaCl. Si se fijan, hay una A pequeñita al lado del nitrógeno. Pero eso no es nitrógeno, eso es sodio, porque tiene una letra pequeña a la derecha. Por eso mismo, para diferenciarlo del nitrógeno. Cloruro de sodio solamente tiene dos elementos. Amoníaco, NH3, dos elementos. Pero si ustedes se fijan, el ácido acético, el ácido del vinagre, CH3COOH, tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. O sea, tiene tres elementos distintos, tres elementos diferentes. Pero también sigue siendo un compuesto. Porque un compuesto, lo mínimo de elementos que tiene que tener en su estructura son dos, no menos de dos. Luego pasamos a lo que son las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas no es más que la representación de los compuestos. Todo compuesto se representa a través de una fórmula, como por ejemplo K2O, que es el óxido de potasio, el peróxido de hidrógeno, el ácido nítrico, el agua, la sal común, el amoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. A esa estructura es lo que se le conoce como fórmula química, ¿de acuerdo? Y es la manera de representar los compuestos.